¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos a este miércoles de Cinefagia. Esto es el broadcast, en total y absolutamente en vivo, como siempre. Empezamos retrasados, son las 8:15, 8:17 para ser exactos. Bueno, Doctor pero Marcus, lo hacemos con puntualidad mexicana, eso nadie nos lo puede negar. Siempre es una hora aproximada, es un estimado, que va a ser como a las 8, bueno, puede ser un poquito más tarde. exacto. Pero aparte es muy apropiado por la fama que tiene el personaje del que vamos a hablar de hacer las cosas como a las carreras y medio mal hechas. Digo, no es que sea un homenaje así intencional, pero pues nos va a salir Nos va a muy ad salir hoc. muy ad hoc. El día de hoy, en este programa, ya ahorita comentábamos fuera del aire con nuestro productor Octavio Serra, a quien le mando un gran abrazo como toda la vida, y a Lady Cinefagia Loret Flores Bourne, que está asistiéndonos en la producción, dirigiéndonos, maquillándonos y dándonos de zape cada que nos equivocamos. Tiene una serie de programas que hemos estado hablando de cine mexicano, de distintas figuras de cine mexicano, sobre todo ha coincidido que estamos hablando de figuras un tanto olvidadas, denostadas por la cultura oficial, la cultura cinematográfica oficial. ¿Y quién más denostado, vapuleado, ninguneado que Juan Rogelio García García? Un actor, director, guionista y productor de origen español que vino a México y se dio a conocer internacionalmente como Juan Orol, vaya, una figura emblemática. Porque hablamos pues de Pedro Infante, mencionamos por ahí Ismael Rodríguez, que son figuras del santo, obviamente, ¿no? Son figuras muy importantes con motivo de sus centenarios respectivos, pero dentro de esa misma gama de personajes hay que mencionar a Juan Orol, que también fue creo que de los primeros que, si no fue reconocido de una forma muy positiva, sí fue muy mencionado como una figura del cine popular mexicano, aunque fuera para ponerlo ejemplo de lo mal hecho, ¿no? De lo mal hecho que era todo el cine mexicano. Juan Orol ya desde los 60 se le hacían retrospectivas en la UNAM, 60, 70, por ahí, esas fechas ya tiene bastante tiempo antes de que se pusieran de moda incluso Tintán o incluso luchadores como el Santo. Juan Orol ya era una figura representativa del cine popular mexicano, de lo que en esa época era como el mal cine, ¿no? exactamente. Juan Orol, desde su llegada a México, hay que comentar muy brevemente, entre paréntesis, él es un todólogo, un hombre orquesta, un hombre que se ganó la vida desde muy joven en su natal España, prácticamente haciéndola de todo. De todo, todos los oficios, Sí, exacto. panadero, boxeador, torero, lo que ustedes gusten y manden, emigra a Cuba y en la isla cubana comienza a tener contacto con el naciente mundo del cine cubano en la década de los años 30, sobre todo por su amistad con Ramón Peón, un hombre muy prolífico, director y productor cubano que también vino a México, también hizo carrera en México. Y en el mundo del cine, Juan Orol inicia también haciéndola de todo, asistente, productor, Ujú. cargador, continuista, prácticamente todos los oficios, y poco a poco comienza a tener un amor, que eso sí creo y valdría la pena remarcar, un gran amor al cine, y eso lo lleva a crear cine desde su muy particular punto de vista, yo sí me atrevo a decir autoral, no necesariamente el mejor, el más dotado, el más virtuoso, pero sin lugar a dudas un punto de vista autoral, doctor Marcus. Sí, vaya, tenía un estilo muy definido, una temática que él fue de los primeros que practicó varios géneros en México. Bueno, el melodrama, sobre todo el melodrama que ensalzaba la figura de la madre, pues con Madre Querida, Ajá. que es así, es un melodramón muy, muy primitivo como casi todo el cine de Juan Orol, ¿no? Técnicamente no era muy dotado, sus guiones de repente podían ser muy, muy primarios los conflictos, pero se notaba muy auténtico y es lo que lo hacía creo que muy atractivo para el público de su época y sigue siendo pues entretenido con todas sus fallas, porque era un cine muy auténtico, porque refleja preocupaciones muy reales, ¿no? De mucha gente. Era un cine también muy autobiográfico, también ahí podríamos decir que era autoral, es decir, que tenía su sello particular, que era basado en su propia vida, porque sí reflejaba varias de las cosas que le habían pasado. Mencionaste que fue panadero, boxeador, torero. En todos esos rubros creo que bastante malos. Nada más le faltó ser niño Dios de Sí, Pastorela. pero creo que no destacó en ninguno, aunque luego No. decía que había tenido que le había ido muy bien como torero y tal. Parece que hay noticias de que por ahí
toreó con el seudónimo Esparterito en homenaje a otro toreo que sí era famoso, pero dentro de esos oficios hay uno que es bien importante, que es el de agente secreto. Exactamente. En México, ya en la época de la Exactamente. Revolución, viene atraído pues un poco por el caos que hay en toda la ciudad. No se sabe muy bien cómo, pero entra al servicio secreto y él decía que era pues, muy intrépido, que él solito había agarrado a 2 peligrosísimos asesinos, vaya, y que esas experiencias que según relataba había tenido con los criminales, porque él se apreciaba de que los trataba muy bien y que no maltrataba, que no era un tipo cruel, le dio mucha materia prima para lo que después va a ser otro de sus géneros, que es el cine de gángsters. Sí, estamos hablando de la mitad de los años 30. Madre querida, la película que comentas, es la primera película que él dirige aquí en México y es una película de 1935. A él le debemos este gran mito de la madre abnegada, dolida y sufriente y también, como bien comentas, este género de los gángsters. Él incluso se crea, si de por sí Juan Orol como tal, ya lo dijimos, es un seudónimo y crea toda la figura y todo el mito de Juan Orol, crea un alter ego, que es el de Johnny Carmenta. Sí, exactamente, que es como su personaje representativo, ya más adelante, ya en los años 40, ¿no? Que es no me acuerdo si Los Misterios de Lampa. Es en el es la primera, 45, sí. Los Misterios de Lampa, sí. O sea, 10 años después, cuando ya se había agotado pues el filón de los melodramas maternales, descubre esta nueva beta, pero siempre hay algo que es bien característico de Juan Orol, que era siempre la mano de una de sus musas. Exactamente. Musas esposas, porque él siempre seleccionaba una chavita que bailaba, actuaba más o menos, cantaba. Cubanas. Casi siempre cubanas, porque hasta se echaba sus giras ahí por La Habana para visitar todos los cabarets, en la época donde pues, la vida nocturna de La Habana era a nivel mundial, ¿no? Entonces él iba, le echaba el ojo a alguna chavita, pero no nada más la lanzaba como estrella, sino que aparte se casaba con todas. Estuvo casado como con 3 o 4. Con 5. 5, pero aparte es que tuvo una primera esposa que esa sí no fue famosa, que esa sí murió joven, que fue la madre de su hijo, que también muere joven, aunque ya adulto también. Pero, digamos, la primera que es la no famosa, quitando ahí ya todas eran estrellas, ¿no? Exacto. María Antonieta Ponce, luego Rosa Carmina, Dinora Judith, creo que son las más, Ajá, las más. María Esquivel María también. Esquivel. María Esquivel. Las 4 cubanas. Y estamos cayendo en otro de los géneros que prácticamente inventa Juan Orol, que es el género de las rumberas. Es decir, estamos hablando que a Juan Orol hasta ahorita, a los 10 minutos que lleva este programa, ya le estamos debiendo el género, o subgénero, mejor dicho, de las madres abnegadas, el subgénero de gángsters y el subgénero de las rumberas en el cine mexicano. Entonces, si sus películas evidentemente no eran las técnicamente mejor dotadas y mejor trabajadas, sí podemos hablar de la gran influencia que Juan Orol significó, por lo menos como inventor, descubridor, si quieres, accidental de estos subgéneros para la historia del cine mexicano. Sí, exactamente, siendo que él no era formalmente parte de la industria, él podía presentarse como productor independiente, porque de hecho lo era. Por ahí todavía se especula mucho de dónde sacó él el dinero, siendo, pues vaya, no una persona muy, muy adinerada, para producir su primera película. Ya había hecho algunos papelitos, había hecho, había como actuado. dices, asistente de dirección, todo esto. Por ahí tuvo un pleito con un productor que le habían prometido el papel de galán, siendo él no muy galán, pero según le habían prometido el papel de galán. Va a la oficina del el productor lo corre, le dice, no, pues el papel yo ya lo di, hazle como quieras, lo corre. Él consigue el dinero, parece que vendiendo un terreno que tenía, y produce su primera película como productor, que es Agrario, y él se da el lujo de contratar a ese productor, director, para que le haga la película. Es así como... Cachetada con guante blanco. Sí, es como de alguna manera cobrando una especie como de venganza, ¿no? Y es que tenía también ese aspecto como de ego en algún sentido, ¿no? Sí se sentía estrella, bueno, el simple hecho de que se pusiera como galán joven, como el gran gángster que mencionas, Johnny Carmenta, te daba idea de que él sí se metió al cine para cumplir sus sueños. Ahí sí. Bueno, y ya hablamos de las esposas, ¿no? Pero él sí era como que cumpliste sus fantasías, y eso hace que sea su cine como infantil en muchos aspectos, ¿no? Es como muy inocente, y a veces se pasa de inocente, que es lo que también le da mucha fama, ¿no? En los años 40 y 50 lo quiso también que fuera seudónimo de cine, pues mal hecho, naif, si quieres. Sí, en realidad hay que decirlo porque también, no tanto a últimas fechas, sino desde hace pues ya bastantes años, prácticamente una década,
se comenzó a hablar del genio maldito, del genio incomprendido de Juan Orol. Todo esto, por supuesto, como una especie, hoy en estos días podríamos hablar como de entusiasmos naif, entusiasmos hipstero-intelectuales, ¿no? Ensalzando una obra que, seamos sinceros, es mala. O sea, la filmografía como obra cinematográfica, película por película en lo individual, son películas malas. Sí. Son películas, uno, carentes de lógica. Dos, carentes de ritmo. Tres, carentes muchas veces de actuaciones, de dramatismo, de dramaturgia y dramatismo. Entonces, tampoco hay que caer en el exagerado de decir que las películas de Juan Orol son tan malas que terminan siendo buenas. Que eso es un cliché que comenzó con Juan Orol, se extendió a otros ámbitos del cine mexicano y que realmente lo único que hacen es aumentar el denuesto a estas películas. Sí, refuerzan la idea de que hay un cine mexicano correcto, ¿no? Es como... y que si nos atenemos a eso, pues nos quedamos con pocos cineastas realmente. Si nos quedamos a esos cineastas que sí se apegan a ese nivel de calidad y que se podría comparar con industrias a lo mejor más desarrolladas, y podríamos meter a Luis Buñuel, a Gabaldón en lo técnico, a directores que tenían, vaya, como que más recursos, un estilo más elaborado, más elegante si quieren. Orol no entraría en ese nivel porque sí, efectivamente, sus películas están llenas de errores de continuidad, que son muy graciosos, porque pues, también es parte, sí tienen cosas de humor involuntario, pero esa fama, es lo que dices, que esa fama de humor involuntario que tienen las de películas de Juan Orol muchas veces se exagera. Sí. En realidad sí tiene secuencias divertidas, ¿no? En Los Misterios de Lampa, ¿no? Cuando él es Johnny Carmenta, lo persigue la policía, y para escapar, lo que hace es que se pone a bailar tango con la cabaretera, así con la artista principal, y nadie lo reconoce, quién sabe cómo, y logra evadirse así de los que lo persiguen, ¿no? Y como ese detalle, había otros también de su ingenuidad, ¿no? De que había balaceras donde las ventanas que estaban atrás de los actores no se rompían. Exacto. Y que es una de las anécdotas más recordadas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Que cuando le preguntan decía, bueno, pues es que, ¿y a mí quién me va a pagar los vidrios, no? Aparte, la gente no va a ver vidrios rotos, Bueno, tenía siempre una justificación, aunque eso no quita que, pues sí, efectivamente eran como errores, eran descuidos, que sí están lejos, pues, de la ingenuidad más constante, más divertida que tienen algunas películas del Santo, ¿no? Que eso ya lo mencionamos en su momento. Sí, Juan Orol, si lo ven con la idea de que se van a pasar riendo todo el tiempo, pues creo que no. No, hay películas que realmente son muy dignas de verse. Las más recordadas, no sé, por ejemplo, El género de rumberas, Siboney, por ejemplo, con María Antonieta Pons, si mal no recuerdo, es una película bastante bien lograda, muy divertida, dentro del género de rumberas, o sea, hay que decirlo, también dentro del contexto de las películas en las que se realizaba, dentro de los márgenes ¿cómo se llama? De género, los márgenes genéricos que manejaba, ¿no? Por ejemplo, en la mitiquísima Charros contra Gangsters, Gangsters contra Charros, perdón, Gangsters contra Charros, el otro es un programa de radio, sí. Gangsters contra Charros, evidentemente, y películas a posteriori cuando ya también, yo creo que la gran época de Juan Orol fue justo los años 30, los años 40, cuando desarrolla todo este cine de rumberas, precine de rumberas incluso, el cine de rumberas, el boom fuerte es en los años 50, cuando desarrolla este género policíaco amponil. Después se trata él de modernizar, de entrar a nuevas corrientes cinematográficas, creando películas como El maravilloso mundo de los hippies. Sí, donde ella está tratando de ponerse al día en algo que realmente no conoce. Y sí, bueno, la película sí es más recordada sale ahí Eric del Castillo como un detective que investiga. Y sí, bueno, se fue, si no recuerdo mal, sí se fue a San Francisco a hacer locación. Pero era evidente que pues ya estaba muy desconectado de lo que estaba filmando y sí iba aparte por la parte como del tremendisto, aunque él lo justifica diciendo que creo que su discurso era que no, es que los hippies son jóvenes incomprendidos, ¿no? No saben lo que hacen, hay que darles chance, todo este relajo que se traen de drogas y amor libre, pues es que porque pobrecitos no tienen conciencia de lo que hacen, pero es que ahí ya entramos como en una etapa posterior donde se volvió como itinerante. Sí. Lo mismo, ya las dificultades que tenía para conseguir financiamiento, más bien,
en sus películas, lo hacía viajar a España, tratar de filmar ahí un par de películas, ir a Cuba también a hacer coproducciones, que ahí también es como, va muy de la mano con lo que es el cine mexicano de la época, también era la época de las coproducciones en aras de buscar facilidades, porque ya no estaba tan fácil, ¿no? La cosa Y con el cine mercados. mexicano también, exacto. Ujú. Pues sí, en realidad también hay mucho acerca del mito de Juan Orol y algo que a mí me parece francamente imperdonable es que hablan de Juan Orol sin haber visto las películas, ¿no? Eso también se ha comentado mucho, y el mismo Juan Orol lo decía, que él había sido objeto de un homenaje, una retrospectiva, homenaje en la Cinemateca Francesa, en la Cinématique Française, algo que realmente nunca se pudo comprobar a Ujú. ciencia cierta, ¿no? Sí está comprobado que las películas de Santo, algunas películas de Santo se exhibieron en la Cinemateca Francesa porque existen programas de mano y existe la documentación de que se exhibieron. Pero tanto como que las películas de Juan Orol se hayan exhibido por allá, realmente fue más como uno de los tantos mitos que él mismo se encargó de crear alrededor de su persona y de su personaje, ¿no? Que son, siempre hemos dicho, a Ujú. mí me gusta hablar que hay persona, personalidad y personaje. Son tres distintas etapas que pueden existir en una sola, como es el caso de Juan Orol, pero realmente y muchos de los grandes pensadores o de los grandes historiadores de cine mexicano no han visto sus películas o no vieron sus películas, ¿no? Y eso creo que también provocó que se creara una imagen falsa de un autor cinematográfico que creo que dentro de lo mismo denostado y dentro de lo mismo Ujú. que se hablaba, que era prácticamente, y a mí no me gusta decirlo, lo han dicho, el Ed Wood mexicano, el peor director de la historia del cine mexicano, Ujú. al mismo tiempo lo estaban mitificando de una manera exacerbada. O sea, decir que eres el peor de todos tiene su mérito. Sí. Y era un mérito, creo que tampoco era para Juan Orol, ¿no? Sí, y por ahí hay muchas anécdotas que, como dices, abonaron al mito de lo que era Juan Orol. Por ejemplo, hay una que creo que era Monsiváis el que la contaba, aparte, digo, hablando Aparte. justamente de intelectuales, ¿no? De cómo en búsqueda de cultura popular de repente ahí como que trataban de elevar figuras a lo mejor sin conocer o valorar justamente cómo encajaban en la industria del cine mexicano. Pero la anécdota pues que contaba Monsiváis era que en el estreno, no me acuerdo si de Madre Querida, uno de sus primeros melodramas, que él afuera del cine repartía pañuelos. Ajá. El gancho era pues que a la persona que se lo regresara seco, o sea, que no había llorado por la emoción que le había provocado la película, le iba a devolver el dinero de la entrada. Para empezar, que Orola accediera a devolver el dinero siendo él el productor, a mí me suena, y parece más bien como una anécdota, algo como que un Ajá. detalle curioso de esos que suenan como una Ujú. ocurrencia, pero que aparte es muy difícil corroborar, ¿no? Sí. Las crónicas de la época, aparte, en ese momento de Juan Orol, cuando se mencionaba en periódicos, eran inserciones pagadas, Ah, eran claro. como gacetillas, eran muy favorables, se llega a mencionar y aparte también como curiosidad, porque ya en esa época también se valoraba más lo que era Julio Bracho, lo que era Sí. directores de Claro. aliento, que el mismo Juan Orol, ¿no? Sí es un mito que se va creando poco a poco. Claro, acabas de dar con un punto bien importante. La época en la que Juan Orol comenzó a filmar y qué otras cosas estaban filmando en México. Es decir, Madre Querida es del año de 1935. Estamos hablando de mediados de los años 30. Justo la etapa de la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes. Ujú. Justo los primeros albores, las primeras películas de Juan Bustillo Oro. Justo los debuts también comentabas de Julio Bracho. Es decir, estamos hablando de épocas donde lo mismo podías ver La Mujer del Puerto, que es una película extraordinaria, que Madre Querida o que Siboney. Ujú. Entonces, yo recuerdo mucho las crónicas, las he leído, de una de las primeras, o la primera crítica importante mujer, crítica cinematográfica mexicana, Cube Bonifant. Cube Bonifant era un seudónimo, fue un seudónimo. Ya se encargaba de escribir y de pensar las películas de Juan Orol desde el punto de vista real y sincero de que eran películas malas. Ujú. O sea, no es algo que se haya descubierto ahora, ¿no? Sí, exactamente. Y es que, como dices, si uno las ve de repente, sí se da cuenta que, por lo menos a nivel de lenguaje cinematográfico, eran muy primitivas, ¿no? Tendía mucho Juan Ora a dejar la cámara estática
y esperarse hasta que los actores casi entraran a cuadro cuando los diálogos ya habían empezado, ¿no? Que eso es algo que pasa en muchas de sus películas donde estás viendo básicamente un sillón vacío, oyes la conversación y ya cuando se sientan finalmente los actores ya te enteras de quién está hablando, y de esa manera también se desarrollan muchas de sus tramas, ¿no? Hablabas ahorita de Gángsters contra Charros, que sí, bueno, se volvió un hito y sí es como un ejemplo de la ingenuidad, una imaginación pues desbordada que tenía, porque simplemente a quién se le ocurre juntar a los charros este drama rural con el drama urbano de las cabareteras, ¿no? Es como una idea... Y que aparte de la película, bueno, tuvimos la suerte nosotros de verla en un homenaje que se le hizo a Juan Ora hace bastantes años en Cineteca, donde están presentes, me acuerdo mucho, Rosa Carmina y Dinora Judith. Exacto. Y que fue, creo que de las unos por lo menos que me ha tocado en Cineteca, las más divertidas, porque la gente no se reprimió por el hecho de que estuvieran ahí las viudas. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Y se va también sin pagar.